Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Daniela Flores. Represento hoy a la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana CITEC y estamos aquí una vez más, un mes más, unidos en este encuentro mensual que tenemos nuestro CITEC Talks, la tecnología al alcance de todos. El día de hoy tenemos una temática increíble y unos panelistas de lujo que me acompañan aquí a mi lado izquierdo. Pero yo no quería dejar de agradecer, justo comentábamos ahorita, qué increíbles instalaciones que tiene la Universidad de Ecotec, nuestro socio y aliado, quien mes a mes aquí en la ciudad de Guayaquil nos permite tener este espacio con todas las personas y la logística maravillosa que tenemos en estas instalaciones. Así que muchísimas gracias a la Universidad de Ecotec, como les decía, les saludamos desde Guayaquil. Y también mencionar y dar gracias a nuestros sponsors que hacen que esto pase: Acros, BridgeTech, Dátil, Movistar Empresas, Todo Legal, World, Wanataka, OnDoCloud, Kirios Technologies y Spingar. Muchísimas gracias a todos ellos. Ya me toca leer, son tantos, pero qué hermoso que cada vez empresas se sigan uniendo al tema y al ecosistema tecnológico y de innovación tan importante. Bueno, sin más y sin más preámbulo, muchísimas gracias a todos quienes nos están viendo por Facebook Live y también por Zoom en esta edición de CITEC Talks, que se trata y tiene como tema decidir con datos, el poder del data driven en las organizaciones. Y quiero presentarles, como les dije, a nuestros speakers, expertos y a los panelistas que me acompañan de estas tres empresas que son socias de CITEC. Primero tenemos a Javier Riera. Él es CEO de Aecon. Me encantaría, Javier, que te presentes, que nos cuentes quién es Javier en el ámbito profesional y también algún detalle en lo personal. Bienvenido. Muchísimas gracias, Gaby. Bueno, soy Javier Riera Morán, CEO de Aecon. Recientemente constituimos una compañía en Estados Unidos y hemos llevado un proceso de internacionalización ya casi por 3 años. Experto en varias cosas, pero principalmente CEO, CTO de la compañía y arquitecto de software durante muchos años para poder plasmar todas las soluciones que entregamos a nuestros clientes. En lo personal, estoy felizmente casado con mi esposa, hijos y pues acompañando a todos ustedes aquí presentes para aportar más de la tecnología para todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias, Javier, y justo como él lo mencionaba, recientemente estuvimos en conjunto con Aecon en una misión internacional en Miami, en Estados Unidos, así que conocemos de cerca el proceso que ellos han tenido de internacionalización y además una solución súper interesante que tienen, que seguro el día de hoy la vamos a estar topando y vamos a estar conversando porque de verdad que es increíble. También me encantaría presentar a Juan Francisco Bastidas. Él es gerente de banca en Equifax. Bienvenido, Juan Francisco, cuéntanos un poquito de ti, también en lo profesional y en lo personal. No, gracias, Dani. Igual suscribo todo lo que has mencionado, un panel de lujo. Igual gracias al Ecotec. Me siento tan afortunado de estar aquí, tremendas instalaciones. Es un lujo, es un privilegio. Es que la vista desde aquí es diferente, ¿no? Todos, o sea, los que están conectados van a ver, pero de aquí es wow, de verdad. Sí, es un privilegio realmente estar aquí y compartir este panel. Juan Francisco Bastidas, hace muchos años atrás en la industria tecnológica, dentro de lo que era Hewlett Packard, luego en una empresa, Micro Focus, una empresa de software, y ahora pues mis últimos 5 años en Equifax, en el mundo de los datos, en eso que se conoce como el buró de crédito y que a veces hay un montón ahí de paradigmas, es un tema místico el buró, pero bueno, creo que con el tiempo vamos a irles comentando todo lo que hacemos. Actualmente me desempeño como gerente de banca, como bien lo decías, y de microfinanzas. Y en el tema personal, muy cercano, amante, y dentro de mis hobbies está el vino y la lectura. Buenísimo, qué interesantes esos detalles también. Bienvenido, Juan Francisco. Y también tenemos a nuestro tercer speaker de esta tarde, es Giraldo León Rodríguez. Él es docente de Facultad de Ingenierías, Arquitectura y Ciencias de la Naturaleza de aquí de la Universidad Ecotec. Bienvenido, Giraldo. Estábamos conversando, fue el más puntual además en llegar, y estábamos conversando ya desde minutos atrás, así que bienvenido, cuéntanos de ti. Bueno, lo primero que quisiera es darle la bienvenida a ustedes. Yo creo que la universidad... Claro, él es el host, en verdad. La universidad cumple con su misión. La universidad es gestora del conocimiento. Y como gestora del conocimiento, precisamente estos espacios que se fundan con todas nuestras instalaciones, lo que hacen es lo que cada uno de nosotros, desde nuestros pequeños trabajos, hacemos, divulgar lo que llegue a todos, que cada cual incremente su conocimiento nuestro.
Yo soy cubano, graduado de Sistemas Automatizados de Dirección en Ucrania. Hice mi doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de La Habana y tuve la dicha y agradecido a que Ecotec me haya abierto los brazos, donde ya llevo 11 años trabajando aquí en la Facultad de Ingeniería. Qué gusto tenerte aquí. Y bueno, sin más, empecemos con nuestro primer bloque, que yo lo he titulado Cultura y Mentalidad del Data Driven. Primero quisiera que aquí un poco para contextualizar qué es esto de los datos, cómo es que tengo una cultura de datos, cómo cambio esa mentalidad, y así que me encantaría que Juan Francisco nos cuentes un poquito qué significa ser una compañía o estar en una compañía que está orientada hacia los datos. Típicamente las empresas y en sí todas las personas tomamos decisiones todos los días, cotidianamente, ¿no? Desde qué me he visto, cuál es el mejor camino para llegar a la oficina, por el tráfico, por las lluvias, etcétera, por tanta cosa. Pero llega un momento donde si esto lo hacemos conscientemente, nosotros vamos a poder experimentar que hay ciertos datos, cierta información que en un principio puede ser empírica, que voy recopilando, ¿no? Y digo, oye, todos los lunes resulta que a mí me da apetito de la misma comida. Tomo el mismo camino, me he visto de la misma manera. Y estos patrones, tal vez. Estos patrones, correcto, ¿no? Y finalmente se genera una correlación en las cosas que voy haciendo. Llevémoslo eso al ámbito empresarial. ¿Cómo las empresas en su día a día operativo empiezan a trabajar en esa línea de, oye, yo tengo que hacer, o yo empiezo a tomar decisiones basadas en los datos? Y ahí es donde nosotros empezamos a vivir la experiencia en carne propia de lo que es una empresa data driven, ¿no? Una empresa data driven, yo lo resumiría como que es una empresa que toma sus decisiones, sus estrategias y todos sus planes tácticos basados en los datos, ya no solamente en ese espíritu, en ese latido, en esa intuición, sino que hay un dato que te permite generar eso. Y aquí voy a lanzar un hashtag que nosotros lo promovemos mucho desde Equifax y es dato mata relato. Puedo contar una historia maravillosa, claro, pero el dato real puede ser otro, que de hecho nos pasa. Totalmente, y la evidencia ahí puede ser otra, ¿no? Qué interesante lo que nos explicas, y ahí sí quisiera que Javier nos ayudes complementando esta idea que nos dio Juan Francisco, además súper aterrizada a la realidad, ¿no? O sea, como en el día a día, y así para entender todos quienes estamos aprendiendo de esta temática. Cuéntanos un poquito, y ahora, ¿cómo construyo esa cultura en mi empresa? ¿Cómo voy cambiando ese mindset para que, no sé, quizá cuál es ese primer paso? ¿Cómo hago que la gente ya pueda decir, ok, ahora sí tenemos que pensar en tomar decisiones basadas en datos? Sí, mira, nosotros hemos visto en el mercado cosas interesantes. Hemos visto a la empresa que tiene problemas, toma decisiones porque el gerente o un jefe dice, creo que esto hay que hacer, o porque recibe un reporte y se pone a pensar qué hacer. Eso es muy común verlo. Cuando se da cuenta que luego de tomar las decisiones comete errores o algo no salió como debía salir, entonces viene alguien por debajo de él y le dice, es que mire, no se dio cuenta que el indicador tal, el cálculo de esto estaba mal, o es que no ingresaron información en el sistema y por eso el reporte estuvo mal. Entonces, hay gente que se mueve por la presión de que cometí errores y dice, no, yo tengo que tomar decisiones basadas en datos. Hago conciencia. Eso es una primera parte. La segunda parte es gente que conoce, que sabe, que entiende, que fue entrenada para eso y dice, yo no voy a mover un dedo si no tengo datos correctos. ¿Ok? Digamos que ahí hay un salto de cultura. Pero ¿cómo estableces esa cultura? Primero tiene que ser un tema organizacional. Empiezas de la cabeza, desde el CEO, desde el gerente, el director, las diferentes cabezas de la organización. Es como cuando implementas una norma ISO. No pasa nada si la dirección no tiene esa cultura. Entonces empiezas a bajar esa cultura a las jefaturas, luego pasas esa cultura a los mandos medios, en donde lo más importante de esto es que el dato sea correcto. Porque si el dato no es correcto, no hay automatización, no hay inteligencia artificial, porque cualquiera se equivoca cuando los datos son incorrectos. Entonces, ¿qué puedes hacer concreto? Mira, primero tienes que hacer mucha capacitación casa adentro, que la gente entienda que el dato tiene que ser correcto, que cómo se tiene que tratar los datos. Yo me reía humildemente con alguien y que estábamos tratando de sacar con una persona X una matriz en Excel.
La persona lamentablemente no podía hacerlo. Queríamos hacer una proyección lineal, tampoco podía hacerlo. Entonces con el gerente luego le dijimos, ese es el problema, no tienes personal capacitado, por lo tanto tenemos que establecer capacitación. No sirve de nada que tengas los datos si no sabes cómo tratarlos. Entonces capacitación, cambiar esa mentalidad de que el dato tiene que ser correcto y que tengo sistemas heterogéneos por todos lados. No, todo tiene que converger en un solo punto para poder tener ese lago de datos y sobre eso poder analizar. Entonces, esa cultura se establece mediante capacitación, inducción y tener compromiso del personal calificado y obviamente buenas políticas a lo largo de toda la organización. Increíble, muchas gracias por esa explicación, igual lo que mencionas, ¿no? O sea, todos tienen que estar empapados y desde la cabeza tener esa conciencia de tener ese cambio. En la misma línea, Giraldo, quisiera que tú nos cuentes un poquito, ya nos han explicado cómo es este proceso, qué es. Cuéntanos tú, ¿qué desafíos crees que existen al tomar, al tener este cambio, ¿no? De tomar decisiones por intuición a tener o a tomar decisiones basadas en evidencia, que ustedes más como academia tienen esta práctica, ¿no? Investigación y todo lo que ustedes hacen. Cuéntanos un poquito de esos desafíos. O sea, quisiera, antes que todo, hablar un poquito. Se habla mucho de data driven, pero también está el data informed. O sea, es un escaloncito un poco más hacia arriba. ¿Por qué? Porque el dato a veces es un poco frío. O sea, yo puedo tener una clase donde mis estudiantes, los indicadores que recojo de su promoción, de cómo van avanzando, me den una cifra. Y después esa misma lo hago en otra clase y puede ser que me den datos similares. Sin embargo, los contextos pueden ser diferentes. ¿De dónde vienen esos estudiantes? ¿Qué dificultades tienen? Desde el punto de vista de qué colegios están viniendo. O sea, el dato junto con todo el contexto que nos permite analizar mejor las cosas. En un hospital, en casos de pandemia, ¿cuántas veces vimos por qué en determinados lugares están falleciendo más personas que en otros? Sin embargo, el contexto, además del dato, es muy importante que los especialistas que trabajamos en este mundo tengamos en cuenta todas esas cosas, porque a veces los números son personas, son seres humanos. Y ese tema ético es muy importante, o sea, cómo nosotros manejamos esa información de forma tal que pueda mejorar nuestro desempeño, ya sea en la industria, ya sea en la venta, ya sea, o sea, la forma en que lleguemos. A veces el dato frío no me lo dice, ¿no? Y sin embargo, cuando analizamos en el contexto, que ahí la inteligencia artificial está ayudando mucho también, y la experiencia de los vendedores, de los ingenieros, de los profesores, de los médicos, es muy importante. Eso no lo va a sustituir nadie. Y me encanta dos temas que tú topas del tema de otros sectores, ¿no? El sector salud, y ahí es donde a mí igual me encanta nuevamente cómo la tecnología se une a todo, o sea, a todas las industrias, a todo. Esto no es solo para empresas de tecnología o esto no es solo para la academia, sino que esto se une a todas las industrias. Daba el ejemplo del tema de salud, de los hospitales, de los datos. Entonces, cómo esto se aplica a todas las industrias. Y también topaste el tema ético, que más adelante igual hay una pregunta basada justo para ti en eso, así que lo seguiremos viendo, pero te agradezco mucho por esa explicación. Y bueno, a los tres, en este momento vamos a ver un video de un estudiante aquí de la Universidad Ecotec que nos quiere contar algo. Vámonos. Dentro de las organizaciones es importante alfabetizar en la gestión de datos a todos los miembros para que comprendan, interpreten y usen ese insumo de forma efectiva. Esto promueve una cultura colaborativa en torno al uso estratégico de la información. Así es, pues se complementa perfecto con todo lo que estamos hablando ahorita con el tema de datos. Vamos a nuestro siguiente bloque, que está titulado Aplicaciones y beneficios en los negocios. Y quisiera ahora igual mover el orden, nos quedamos contigo, Giraldo, nuevamente. Cuéntanos un poquito qué herramientas, plataformas o estructuras tú podrías aconsejar para utilizar. Podríamos aquí dividir tal vez en empresas que son más pequeñas o empresas que no tienen tanta experiencia, digamos, en este tema. ¿Qué plataformas serían las ideales que tú podrías recomendar o herramientas? O sea, en Buena Lid, todas las empresas de software han venido trabajando en plataformas que pueden ser escalables. O sea, Excel sigue siendo un rey en análisis de datos
y hay un Power BI para Excel, con el cual Power BI, para aquellos que no conozcan, es una herramienta para inteligencia de negocio, que yo puedo obtener toda una serie de informaciones y limpiar información. ¿Qué cosa es limpiar información? Quitar aquellos datos que pueden estar que no demuestren lo que quiere narrar. Pero existen herramientas que yo puedo usar a nivel primario, y hay herramientas muy poderosas. Nosotros en la universidad tenemos ya bases de datos con información poderosa. Incluso es importante tener el generador del dato. O sea, en el caso de la universidad, por ejemplo, trabajamos con Blackboard, que es una súper herramienta para la gestión del aprendizaje, y ella genera datos. En la industria existen ERP, sistemas de gestión del procesamiento y de recopilación de los datos, de cómo se comportan los diferentes procesos, que ellos tributan datos. A veces no hace falta conocer tanto el detalle, sino que esas herramientas son capaces de brindar ellos, y nosotros lo que tenemos que ser capaces de entender que me está dando esa herramienta. Pero eso crea una cultura del dato. Ellos han hablado de la cultura del dato. Si nosotros no somos capaces de, a partir de los objetivos que tenemos en la entidad, poder definir los indicadores y a partir de ahí buscar los datos que necesitamos, entonces ahí van a subir todas estas herramientas. Hay muchas herramientas, y con la inteligencia artificial que está surgiendo, se está produciendo un match entre la inteligencia artificial y cómo toma esos datos que están generando todos estos procesos. Ahora, perdón, dale. Algo que no quería que se pasara, que está tomando mucha fuerza, que es el tema de la justicia algorítmica. ¿Qué cosa es justicia algorítmica? Cada vez más los algoritmos en todos estos sistemas están tomando fuerza. Hay que velar porque en esas decisiones que tomen en cada uno de los procesos se tengan en cuenta aquellos fundamentos éticos, morales. O sea, que se tenga en cuenta la multinacionalidad, la plurinacionalidad, por ejemplo, en el Ecuador. Que se tenga en cuenta los distintos orígenes, todas aquellas bases éticas que conforman una sociedad. Porque los algoritmos que no tienen en cuenta eso pueden ser discriminatorios. Claro, sesgados. Es una información que al Son final sesgados. no termina siendo correcta o real, ¿no? Y eso está tomando mucha fuerza. Temas de género también pasa mucho, hombres, mujeres. Exactamente. Y a la larga, ellos son los que van a tomar las decisiones, esos algoritmos, pero los hacemos nosotros. Claro. De hecho, permíteme acotar un ejemplo interesante. Sí. La semana pasada, tenemos el caso de un cliente, tenemos reunión mañana. Él nos contaba una historia de que ellos habían usado un algoritmo para lograr penetrar en un país X de la región inferior de América. ¿Okay? Resulta ser que dijeron, oye, Ecuador es parecido a este país de acá. ¿Okay? Hagámoslo en Ecuador. Fracasó. ¿Por qué? Porque no consideraron cultura, no consideraron otras ecuaciones, otros valores, otros datos que obviamente no son iguales a ningún otro país. Entonces es extremadamente importante acotar lo que decías anteriormente, que me parece muy bueno, el contexto, ¿verdad? Y los valores. Es como cuando en marketing tú haces un avatar. No puedes copiar y pegar un avatar de aquí a allá. Cada cosa tiene que ser diferente, los datos son extremadamente importantes para poder tomar las decisiones correctas, definitivamente. Ahí para construir sobre lo que ha dicho Javier y Giraldo, el tema de los datos tiene que ser visto bajo unos ejes, ¿no? Porque es preciso que un dato por sí solo finalmente es un dato. La interpretación, la percepción que tienes de lo que te entrega el dato es diferente en un país que en otro. Pero estos ejes, desde nuestra óptica ya como empresa, los dividimos en 4 segmentos bastante claros que pueden ayudar a la toma de decisiones. Y es un eje que te ayude a disminuir la incertidumbre. ¿Para qué quiero el dato? Para disminuir la incertidumbre. ¿Va a llover mañana? Necesito saber si va a llover mañana. ¿No es cierto? El otro eje es que no llegue a tener un evento incontrolable, ¿no? ¿Cuánto tráfico va a haber a la salida de esta sesión que estamos teniendo? Y ocurre que hubo un accidente que nadie tenía control y se vuelve un tráfico donde todos perdemos el vuelo de regreso a Quito, por ejemplo. Entonces tienes un eje que es quiero reducir la incertidumbre
quiero reducir la incontrolabilidad de ciertos elementos, y también hay otros dos ejes, y uno de ellos es, quiero tomar una decisión basada en datos para maximizar los resultados, ¿no es cierto? Es otro eje, y el otro es, quiero provocar eficiencias demostradas en un proceso. Entonces el poder trabajar, de combinar estos ejes, estos criterios, son los que finalmente hacen que ese dato se potencialice y te lleve a una decisión súper estratégica. Pero algo muy relevante que decías tú, Javier y Giraldo, es, hablemos de la conciencia de los datos. Uno no puede ir por la vida tampoco jalando datos de todo lado, ¿no es cierto? Hay fuentes, hay procesos, y uno hoy más que nunca, en la era de la información, tenemos que tener... Una ley de protección de datos también que tenemos vigente en nuestro país. Ley de protección de datos emitida, si no estoy mal, el 5 de junio de 2021, a través de la DINARDAP, y que nos lleva a que nosotros entendamos muy bien el propósito de ese dato. Pero ¿saben dónde empieza eso? Yo lo llamaría que eso empieza en la conciencia. La conciencia que yo tengo para administrar mis datos. Nosotros de nuestra empresa, imagínense que tenemos la información crediticia, todos los ecuatorianos. Imagínate los principios éticos. Y entonces ahí es donde la conciencia de la persona te lleva a que tengas una conciencia como empresa, y esta conciencia como empresa te ayuda a que lleves a una conciencia, ¿no es cierto?, social, ¿no es cierto?, la famosa conciencia colectiva. Llevémoslo eso a la conciencia colectiva de los datos. Esos son los ejes que nos van a permitir sumar en positivo en esta era de la información. Qué chévere estos complementos que nos han dado a raíz de lo que comentaba Giraldo. Creo que todo súper bien explicado con ejemplos en otras industrias, casos reales con los clientes, y es lo que pasa, ¿no? Quisiera ahí también, un poco igual en la línea de lo que nos comentaba Giraldo, algunas plataformas de herramientas. Cuéntanos, Javier, el rol de la inteligencia artificial y de la automatización en este tema de data driven. ¿Cómo se da? ¿Cómo lo ves específicamente en estos? Ya que la tendencia, ya sabemos, de inteligencia artificial ahorita es todo, y la automatización también. Entonces, justo específicamente en estos dos, cuéntanos el rol. Mira, yo que le cambiaría el orden. Primero, yo preguntara por automatización y luego inteligencia artificial. Perfecto. Porque no tengo inteligencia artificial si no tengo nada que analizar. Y la automatización lo que va a hacer es ver cómo recolecto mejor esos datos, haciéndolo más eficiente, para luego que alguien, en este caso una IA, los analice, los piense y nos diga qué podemos hacer. ¿Ok? Primero, en ese caso, cambiar el orden. Segundo tema importante es que estos procesos de automatización van a buscar cómo ser más eficiente esa recolección. Podemos estar hablando, por ejemplo, de scrapping, es decir, que automáticamente voy a una página web, cojo los datos que están ahí, o lleno formularios de manera automática para que ya no tenga que un humano estarlos haciendo. Pero ojo, yo soy promotor de la industria 5.0, ¿ok? En donde el humano no lo vamos a desplazar. Así que todo eso que pensaban que viene Skynet a reemplazarnos no va a pasar. Yo no creo que vaya a pasar, ¿ok? Qué alivio, para muchos, qué alivio. Pero sin embargo, nosotros creemos que el humano tiene que ser el centro de la tecnología, el centro de las máquinas, el centro de la inteligencia artificial, porque la humanización yo no creo que deba pasar a las máquinas y tampoco creo que vaya a pasar. Bueno, no se sabe, ¿no? Pero en todo caso. Entonces, viene la automatización a hacer ese trabajo que a lo mejor para el humano le demora, le cuesta trabajo y todo lo demás. Entonces, llenamos formularios, recolectamos información, hacemos trabajo repetitivo. ¿Para qué? Para poder hacer más eficiente mi trabajo como humano, ¿ya? Y con eso yo puedo usar herramientas de inteligencia artificial, para que coja esos datos y me los transforme en algo más amigable, que a lo mejor también me cuesta más trabajo. Por ejemplo, hacer una proyección, como dije anteriormente, puede ser muy fácil en Excel, pero si tengo 2 terabytes de datos, como aquí Juan Francisco seguramente tiene gran cantidad de información, no lo voy a poder hacer con Excel. Entonces necesito a alguien que me lo pueda agilizar. Entonces, ¿cuál es el rol? Bien, automatización para ayudar a mejorar y optimizar el proceso de recolección de los datos y evitar el trabajo repetitivo de un usuario, de una persona. Y la IA entra a mejorar, a maximizar ese resultado de los datos. Aprendizaje profundo, NPL, que es el tema del lenguaje natural para poder conversar con una IA. Y todo eso pues da como resultado mejor entendimiento de la información para que el humano tome mejores decisiones.
Perfecto, y en la línea que tú nos cuentas, Javier, cuéntanos, Juan Francisco, de 3 temas fundamentales, yo creería. ¿Cómo debe ser la calidad del dato? Hay datos, me imagino que tiene que tener ciertas características, obviamente dependiendo para qué o qué, pero ¿cómo debe ser esa calidad? ¿Cómo se deben gobernar los datos? Y algo que igual tú mencionaste, la accesibilidad. No creo que todo el mundo pueda tener acceso o deba tener acceso a los datos, sino estos 3 puntos, explícanos cómo debería ser o en teoría cómo sería lo ideal que se desarrolle, la calidad, gobernanza y accesibilidad de los mismos. Ok, para mi gusto empecemos en el gobierno, ya el gobierno del dato. Y yo hago aquí una pregunta para llamar a esa conciencia, ¿no? Y es, imagínate que todos los datos, todos en el mundo, todos, absolutamente todos, sean datos públicos. Imagínate. Si sabrías con anticipación el verdadero balance de una empresa versus el valor de la acción de esta en bolsa, pero tú entenderías la realidad que tiene. Si sabrías las voluntades de ciertos clientes, de ciertos grupos específicos de interés, entonces debe existir un gobierno del dato. Y detrás de esto se genera un tema ético. Y es que datos yo sí puedo empezar a trabajar y tener ese gobierno, porque luego puede que esto se trastoque en ciertas líneas de, oye, sí puedo empezar a ser un poco drástico en las decisiones que tome. Puedo dejar a ciertos grupos por fuera, aislar o excluir a ciertas realidades, a ciertas geografías, a ciertas empresas e incluso a ciertas voluntades sociales que se pueden tener. Entonces, todo parte del gobierno del dato. El gobierno del dato es crucial. En una organización que diga, oye, yo trabajo con datos, pero no hay gobierno, y que todas las empresas tienen acceso a todo, voy a hacer un ejemplo muy cotidiano. Imagínense ustedes una empresa donde todos los empleados sabrían cuánto gana uno, cuánto gana otro. Empieza por ahí a alborotarse algo, ¿no? Claro, conflictos y todo. Oye, pobrecito para la de recursos humanos. No es cierto. Imagínate, oye, pero yo vengo acá más temprano que el fulano, me voy más tarde y gano menos. ¡Wow! Entonces, el gobierno del dato siempre, desde este ejemplo más básico, marca la diferencia. ¿Cómo establecer un correcto gobierno? El compromiso es end-to-end, desde la cabeza, como bien lo mencionaba Javier y Gerardo, tiene que tener un horizonte de yo tengo que gobernar y administrar los datos. Luego de eso es la fuente de donde proviene el dato. Estamos hablando que ya en esta era de las tecnologías de la información, sin duda vamos a estar en capacidad de recabar datos, pero muy importante es la fuente, que sea una fuente siempre verificada, y al día de hoy estamos experimentando que hay fuentes que parecen ser verificadas, que parecen estar entregándonos los datos que son, pero no estamos teniendo nosotros la realidad de decir, oye, ese dato me huele a que no necesariamente es. Y luego de eso, a nivel de, yo establecería el orden, ¿no? El gobierno del dato, la calidad del dato. La calidad del dato, se gana con el tiempo. La calidad del dato, yo hoy puedo tener un dato. Con la experiencia. Con la experiencia, con la tecnificación y con que tú encuentres que hay una consistencia del dato. ¿No es cierto? Voy a poner otro ejemplo. Yo soy mucho de ejemplos. No, súper bien, así queda más claro. Tú vas a un lugar donde compras las 4 llantas de tu auto, porque las tienes que cambiar. Luego de un tiempo ves que se te dañó una de esas llantas. ¿No? ¿Qué es lo que tú habitualmente harías? ¿Regresarías y dirías, oye... A reclamar. Oye, se me quebró la llanta o lo que fuese. Y tal vez llegas hasta ahí. Pero tal vez deberíamos nosotros entender, oye, de estas llantas que me mandaste, que quizás son de la misma marca, ¿cuál fue la procedencia? ¿Dónde se fabricaron? ¿En tal país o en tal país? ¿Cuál fue tu proceso? Y eso te va a permitir ir entendiendo la raíz o el origen del dato y irle sumando otros datos. Entonces tú dirás, oye, me fue mal con las llantas que procedían de tal lado versus las que fueron fabricadas con otro lado. A eso le podría sumar. En tal lado hacían un proceso de QA adicional al que hacían en otro lado. Entonces, cosas como las que seguramente vamos a
a ir viendo, y es que cada vez van a evolucionar los datos, cada vez se van a perfeccionar los datos. Y de eso vamos aprendiendo también como compañías, ¿no? De eso vamos aprendiendo, con qué dato trabajar y con qué datos no trabajar. Qué interesante, porque sí, a veces pasa de que al principio tú pensabas que un dato era indispensable y después resulta que no eres el dato que tenías que buscar o el resultado no era. Pero bueno, así se acaba el segundo bloque. Vamos a ver un siguiente video de un estudiante de Ecotec. El análisis de datos muestra las tendencias y patrones en el mercado, además el comportamiento del consumidor y la de la competencia. Esta información permite a las empresas anticiparse ante los cambios de su entorno, ajustar sus estrategias y lanzar productos o servicios más alineados a la demanda de sus públicos. Muy bien, pues eso es indispensable. Igual el tema que nos comentaba estudiante de Ecotec, cómo tomar estos datos también en beneficio de nuestros clientes para conocerlos mejor. Creo que es esencial en todos los negocios. Queremos siempre vender más, el tema comercial es indispensable y esto lo podemos hacer gracias a los datos. Ahora un poco yéndonos ya al tercer y último bloque. El tiempo siempre vuela en nuestros CITEC Talks porque aprendemos muchísimo, tenemos ejemplos y nuestros panelistas nos los explican súper a detalle. Quisiera ya irme un poquito hacia los resultados, hacia el futuro, hacia ya las consecuencias. Que nos cuentes, tal vez aquí sí, Javier, ¿cómo yo mido el impacto de mis datos? O sea, ¿cómo yo sé si es que el resultado es exitoso? ¿Cómo yo sé si es que los datos finalmente que estoy eligiendo, que estoy analizando, son los correctos para mis decisiones? Un poco, ¿cuáles son esas métricas de impacto? Ok. Bueno, como lo dijo Giraldo, me parece, tú puedes primero saber bien de dónde sacas esos objetivos. ¿Okay? Los objetivos tienen que estar alineados a la alta dirección, la dirección tiene que estar alineados a su vez a quien rinda cuentas. Entonces, esos objetivos van bajando, como que si tuvieras OKRs, Objective Key Results. Entonces, cuando ya tú obtienes esas métricas, esas medidas, vas a buscar los datos, como bien te decía Geraldo. El tema es que cuando vas a buscar los datos, ¿verdad? Tienes que cerciorarte que ese dato te va a dar el resultado correcto para ese indicador. ¿Ok? Por ejemplo, ahora poco estuvimos analizando un caso de un almacén, para no dar muchos detalles del caso, que recibía muchísimos camiones de contenedores, ¿ok? Y obviamente el tiempo de atención dependía de conforme iban llegando. Pero como hay diferentes productos que llegan ahí o para diferente uso, ¿verdad? Tenemos que recoger datos de muchas cosas. Por ejemplo, qué chofer llega, qué tipo de vehículo llega, qué mercadería llega, qué tamaño de contenedor llega, si es seco, si es reefer y un sinnúmero de datos más. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el el reefer, que es refrigerado, ¿verdad? O el seco, que lleva alguna carga no perecible. Entonces, este tiene un tratamiento, el otro tiene otro tratamiento. Entonces, si me llegan, por ejemplo, un seco, un reefer, un seco, un reefer, tengo adentro un enredo de cómo voy atendiendo. Entonces, se usan muchos de esos datos para analizar cuál es la mejor forma de atención, crear turnos, ahí ya vienen los indicadores, ¿no? ¿A qué velocidad que estoy atendiendo, por ejemplo, los refrigerados? ¿A qué velocidad que estoy atendiendo los reefer? ¿A qué velocidad que estoy atendiendo, me invento, el brócoli? ¿A qué velocidad que estoy atendiendo el banano? ¿Ok? Entonces, empiezo a levantar esos indicadores. ¿Cuáles son los objetivos de eso? Atender más eficiente, atender más rápido, atender en menor tiempo, ¿correcto? Entonces, empiezo a ver esos indicadores y pueden ser por métricas normales, por inteligencia artificial o por cuadros en donde uno pueda determinar información y decir, ¿sabes qué? Mira, hagamos un nuevo modelo. El nuevo modelo te va a ayudar muchísimo la inteligencia artificial para decir, mira, vamos a atender, porque hay información previa, vamos a atender banano primero, de tal hora a tal hora, vamos a atender luego, qué sé yo, secos de tal hora a tal hora, vamos a atender rifles de tal fruta a tal hora, o tal cliente que es muy grande, vamos a atenderlo en tal horario. Entonces creamos ese espacio. ¿Y qué va a resultar como eso? Los indicadores van a darnos el resultado de ¿qué? De lo que quiere la dirección. Reducción de costos, normalmente. Ser más eficiente en la atención, no tener colas de camiones en fila, ¿verdad? Y a final de cuentas que el cliente esté contento, ¿ya? Yo consideraría que eso es uno de los aspectos fundamentales para medir los resultados, que se cumplan los objetivos de la dirección. ¿Ya? En este caso, en el ejemplo que puse, que es un caso real, eficiencia operativa principalmente.
Perfecto, qué interesante, igual con un ejemplo real de otra industria en donde esto es esencial y es lo que las empresas deben utilizar y sobre todo identificar. Quisiera aquí, Juan Francisco, que nos expliques un poquito también en concreto, tal vez casos de éxito. Ustedes ya nos ha contado, Javier, un poco de los casos de sus clientes. Cuéntanos tú también como empresa, ¿qué casos de éxito han tenido al tomar decisiones basadas en datos? Muy increíble pregunta. En la industria en la que estoy yo y en la empresa en la que estoy yo ahora, nuestros datos se monetizan súper rápido, súper rápido. ¿De qué forma? Ejemplos como hoy que venía para acá y vi varias publicidades alrededor de créditos hipotecarios, ¿no? Entonces tú estás buscando generar un crédito hipotecario o colocar un crédito indistinto de la institución que quiera colocar un crédito hipotecario para una vivienda que está con un valor de, no sé, $50,000, ¿ok? Pero luego con el tiempo, quizás con estos temas de seguridad que está atravesando el Ecuador, vemos que el lugar donde se construyó esa vivienda empieza a perder su valor. Por ende, la garantía que entregaba ese bien inmueble de su valor de $50,000 ha caído, ¿cierto? Esas decisiones se las pueden tomar hoy en línea, teniendo los datos de cuál es el valor, ¿no? Eso es un caso de éxito que puede ayudarle a una empresa, que de hecho fue el caso, a que tenga una eficiencia en su colocación de créditos de aproximadamente $70 millones. Casos como el que busquemos nosotros hoy, que está un poco frenado el sector automotriz, la compra y venta de autos. Creo que hemos visto algunas noticias, ha caído el volumen de comercialización de autos, y encontrar ciertos mercados, ciertos nichos para la gente joven. Hace algunos años hablamos de que la gente joven ya no quiere entrar nuevamente en el tema de manejar datos porque hay Uber, etcétera, pero se está dando un fenómeno en el Ecuador. Si quisiéramos nosotros autos, pero que sean eléctricos, y tal vez no un auto grande, sino que consuma poca energía y que me lleve del punto A al punto B. Y entonces el haber identificado ese mercado sirvió para que esta empresa empiece a recuperar su colocación de automóviles, pasando de 7 autos comercializados a la semana a 17. Increíble, ahí está el tema de gustos, de preferencias, lo que hablaba nuestra estudiante, del tema del cliente, ¿no? Entonces, nosotros los dinamizamos los datos, y nosotros estamos en la industria como Equifax de la monetización de los datos. Y eso es monetización de datos, pero detrás hay un ejército de gente, de científicos de datos, de matemáticos, y es el talento humano que tenemos en la empresa, que es lo que nos hace que esa analítica sea muy, muy potente, muy, muy potente. Entonces, literal hacemos que los datos hablen. Hablen por sí solos. Sí. Qué bien, qué interesante lo que nos cuentas, y súper, súper acertado y de acuerdo con todo lo que nos has dicho. Quisiera ya ir cerrando este espacio con esta última pregunta, Giraldo. ¿Cómo tú, y todo lo que has dicho, la verdad es que yo ni siquiera había contemplado el tema ético en esto, y qué bueno que lo sacaste y qué bueno que salió, el tema de un poco ya volvernos futuristas? ¿Cómo tú ves este futuro de los datos? ¿Cómo tú ves en un futuro que las empresas van a manejar los datos? Un poco volvernos ahí futuristas, como yo digo, que nos cuentes cómo tú lo ves en cuanto a la experiencia y todo lo que hemos conversado. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo creo que lo fundamental es que no podemos negar la llegada de la inteligencia artificial. O sea, vamos a tener a nuestro compañero, lo vamos a tener al lado, ya sea un ayudante en la docencia, un ayudante en la solución de tareas rutinarias, que puede ayudar muchísimo, en análisis, en visualizaciones. El poder de la inteligencia artificial va a ir creciendo, pero ahí donde juega lo que estábamos hablando, el tema ético, ¿no? O sea, cómo va esa empatía que tiene que existir entre un profesor y un alumno, entre un vendedor y un cliente, entre un médico y un paciente. O sea, esa empatía solo se logra a través del ser humano.
todavía ahí no vamos a llegar. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos tener todo un conjunto de herramientas que no solo tienen que ser robots, sino que pueden ser todo un conjunto de dispositivos integrados que nos permitan ir controlando a través del dato cómo se va procesando las cosas. Indiscutiblemente que eso llegó para quedarse. O sea, seguirán ampliándose las posibilidades de la inteligencia artificial, pero para eso también estamos los humanos, para velar porque nuestra humanidad como tal siga viviendo, siga desarrollándose, que se logre la igualdad, que se logre que todos seamos felices, que no se use la inteligencia artificial en fines bélicos, que se use en función de la paz, en función de resolver serios problemas. Bill Gates ha dicho que la única vía de resolver una próxima epidemia que debe surgir según las estadísticas en la humanidad es con la ayuda de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque tiene la velocidad y la capacidad de analizar los genomas de los nuevos virus, prevenir, tomar medidas ante catástrofes. O sea, en esas cosas la inteligencia artificial será muy importante y todos de conjunto, los empresarios, los educadores, los médicos, tenemos que unirnos para que esa gran fortaleza tecnológica sea para el bien de la humanidad. Yo creo que sí, hay que ser, yo soy un fiel defensor de esta línea, pero nuestras instituciones educativas, desde la cuna, desde los primeros grados, hay que ir precisamente velando por ese rigor ético con vista a que sea todo para bien. Es lo que yo considero. Y me quedo con esta idea final, esta articulación que tú mencionabas de la empresa privada, el sector público, la academia y todas las instituciones alrededor, la sociedad civil, importantísimo para lograr estos objetivos. Sabemos que nos falta un camino por recorrer, un montón de retos que tenemos como país, seguramente muchas cosas vendrán, pero lo que está es que los datos por eso no son de menos llamado el nuevo oro del mundo, así que tenemos que saberlos utilizar, tenemos que saberlos tratar, tener el tema de gobernanza, tantos temas que se han topado con ejemplos aquí en este panel. Y así es como nos vuela el tiempo en CITEC Talks. Hemos conversado de este tema, decidir con datos, el poder del data driven en las organizaciones. Les agradezco muchísimo a mis panelistas que me han acompañado. De verdad que cada vez estos programas a mí me encanta porque en lo personal aprendo muchísimo y la verdad es que desde CITEC fomentamos estos espacios y siempre queremos hablar de estas temáticas tan importantes para todo el desarrollo productivo y competitivo de nuestro país. Me despido sin antes dejar de agradecer una vez más a la Universidad de Ecotec y a todo el personal que nos acompaña, a Acros, BridgeTech, Dátil, Movistar Empresas, Todo Legal, World, Wanataca, Ondu Cloud, Kirios Technologies y Spingarn. Les agradezco muchísimo por vernos en un segmento más y nos despedimos desde aquí de la ciudad de Guayaquil. Un abrazo a todos, nos vemos el siguiente mes en otra edición de CITEC Talks.